Ya. Entonces empiezo yo y ahí cuando pasemos la P2 se va a realizar. La P1, ¿qué nos dice? Ahí está el enunciado en un curso para que lo vean. Nos dice que se tiene una fila inicial con 20 personas. ¿Sí? O sea, tenemos una fila donde hay 20 personas, ¿sí? Cuando hablamos de personas, recordemos siempre que son distinguibles, ¿cierto? Seba es distinto de Sergio es distinto a Raúl, por ejemplo. Somos elementos distintos. La parte A nos dice de cuántas formas distintas se pueden ordenar esta fila. ¿Alguien me puede decir la respuesta rápida? Si tenemos 20 personas y vemos una fila, 20 factorial. Bien, esta es la pregunta inicial para ir recordando algunas cosas. Tenemos 20 factorial, formas de ordenar esta fila. Ordenar esta fila. Es como si viéramos esto como un rectángulo con puras casillas, ¿cierto? Y aquí para poner a la primera persona tenemos 20 opciones, aquí tenemos 19, y así vamos hasta llegar aquí que tenemos una opción. Multiplicamos otras cosas y eso se define como un 20 factorial. ¿Sí? Esto es como para verlo inicialmente. Bueno, la siguiente pregunta de esta parte nos dice, ¿cuál es la probabilidad de que Ana, que va a ser una de estas 20 personas que está aquí, esté al lado de Bob, pero ambos no estén al lado de Charlie? ¿Sí? Es decir, que recuperemos información. Ana y Bob deben estar juntos, separados de Charlie. ¿Cómo abordaría este problema, chicas? ¿Qué pensarían haciendo? ¿Por qué fue importante calcular este 20 factorial? ¿Qué implica este 20 factorial que no haya dado eso de la primera pregunta que nos hicimos? Estábamos calculando el cardinal del espacio muestral, ¿cierto? Aquí tenemos todas las formas de ordenar una fila, entonces este factorial nos denota al tiro el cardinal del espacio muestral, ¿sí? En el cual nosotros estamos trabajando. Ya como nosotros lo calculamos como algo que está siendo ordenado, este espacio muestral está entregando elementos que sí dependen de un orden. ¿Sí? Es decir, que si yo pongo aquí a Ana, y aquí pongo a Bob, es distinto de que si yo hubiera puesto aquí a Bob y aquí a Ana. ¿Sí? Son dos sucesos distintos. Ya. Bueno, siempre cuando nos hablan de que dos cosas tienen que estar juntas en un modelo de lista, ¿sí? O de fila, como lo estamos viendo acá, nosotros podemos pensar a estas dos personas como que están conformando un bloque. Están conformando un bloque en el cual nosotros sabemos que si nosotros vemos ese bloque, aquí dentro de eso va a estar Ana y Bob. Ya, voy a empezar a dibujar de nuevo lo que es nuestra lista ordenada, que va a estar representando nuestra fila. Y les pregunto, si yo estoy viendo a Ana y Bob como un bloque, ¿dónde podría estar ese bloque dentro de esta fila? ¿Algunas opciones que me puedan decir? El bloque, por ejemplo, donde va a estar Ana y Bob podría ser el de acá, ¿cierto? El cual diría que estas dos personas están en las primeras dos casillas, pero también podría ser, por ejemplo, si nosotros lo ponemos aquí, podría ser este bloque de aquí, ¿cierto? Y así sucesivamente, ¿sí? Ahí tenemos hartas opciones. Entonces, la pregunta inicial que les quiero decir es, ¿de cuántas formas yo puedo posicionar este bloque dentro de esta zona? 19 formas, ¿cierto? Porque si yo tengo este bloque, nosotros podemos como representar la posición del bloque donde está la primera persona del bloque. Entonces, el bloque podría empezar acá, como también podría empezar acá, también podría empezar acá, y así sucesivamente hasta el penúltimo. Yo no podría decir que el bloque puede empezar aquí porque tendría que tener una casilla 21 acá. Sí, la cual no existe, porque estamos ordenando 20 personas. ¿Ya? Eso es como formación inicial que podemos ir manejando y podemos ir escribiendo en esta hojita en el control para que el ayudante diga que esta persona se sabe exactamente. ¿Ya? Sabemos que Charlie, que es la tercera persona que uno ha mencionado, tiene que estar separado de Annie y Bob, que se puede representar como que tiene que estar separado de este bloque, ¿cierto?
Entonces, por ejemplo, si yo estoy aquí, yo siendo Ana, y Bob está acá al lado, ¿cierto? Charlie no puede estar ni al lado de Bob, a la derecha, ni a la izquierda de Ana, ¿sí? Porque así no estaríamos cumpliendo la condición de que tienen que estar separados. Entonces, viendo el modelo, nosotros podríamos decir, ya, si yo tengo el bloque en la posición esa que estoy dejando marcadita, yo sé que Charlie no puede estar ni aquí y no puede estar acá, ¿cierto? Es lo mismo que yo le dije a la recién. No puede estar ni a la izquierda de que está a la izquierda, no puede estar a la derecha de que está a la derecha. ¿Esta cosa de aquí se cumple para todos los bloques que podemos hacer? No, en cuáles casos no se cumpliría eso? Cuando el bloque está en los extremos, ¿cierto? Porque si yo tuviera el bloque aquí, yo, la información de que Charlie está aquí, ya es sabida porque en verdad no puede estar aquí porque la fila empieza en esta posición. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros estamos en los extremos, ¿sí? Solamente vamos a tener la condición de que Charlie solamente no puede estar en uno de los lados. ¿Se entiende hasta acá? ¿Lo que estamos deduciendo? ¿Sí? ¿No hay ninguna pregunta? Entonces, cuando estamos con este modelo y sabemos de que hay veces que yo pongo el bloque y solamente despliego a Charlie estar en una posición, y hay otras veces que yo pongo el bloque, Charlie no puede estar en dos posiciones, nosotros vamos a separar esos casos. Que el bloque está aquí, en los extremos, y que está al medio, son dos sucesos disjuntos, ¿sí? Porque en una está bloqueada al extremo, en otra está bloqueada al medio, no tienen intersección. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros separemos estos casos, en verdad después, cuando tengamos, ya, cuando están los bloques en los extremos, tenemos esta cantidad de posibilidades. Cuando el bloque esté al medio, tenemos esta cantidad de posibilidades, lo único que vamos a tener que hacer es sumarlos. ¿Sí? Porque son sucesos disjuntos y nosotros sabemos que la probabilidad de A unión B es igual a la probabilidad de A más la probabilidad de B, menos la intersección, que en este caso pasa. ¿Ya? Entonces veamos el caso en el cual los bloques están en los extremos. Caso 1, bloques en los extremos. Ya sabemos que están en el extremo, entonces vamos a trabajar para lo que es la deducción, pensando que el bloque está aquí. ¿Ya? Ese va a ser nuestro bloque donde va a estar ánimo. ¿Ya? ¿Qué tenemos que ver con esto? Este bloque está fijo acá, ¿cierto? Entonces tenemos que pensar cuántas formas tengo de este bloque, pensando que ya está fijo. ¿Hay algo que aún nos falta considerar? Claro, puede estar primero Ana, y después vos, como también puede estar primero vos y después Ana, ¿sí? Eso lo podemos ver matemáticamente como que hay una función directiva entre Ana y Bob y las posiciones en las que está. Eso, ustedes bien saben, matemáticamente es 2 factoriales por 2 formas de ordenar a Ana y Bob en bloque. Por cierto, Ana, Bob, Charlie es A, B y C. No más. Ya sabemos que, poniendo el bloque aquí, tenemos 2 formas de ordenar a ánimos dentro de este bloque. Si el bloque está ahí, ¿dónde no puede estar Charlie? No puede estar acá. Aquí no puede estar Charlie. Puede estar ahí. Entonces, a Charlie, ¿cuántas posiciones le quedan para poder estar? Si aquí ya ocupamos 2 para ánimo y aquí no puede estar, ¿cuántos me quedan aquí? Me quedan 17 opciones, ¿cierto? Entonces, nosotros sabemos que Charlie tiene 17 lugares para estar. Perfecto. ¿Alguna duda hasta acá de todo lo que estamos diciendo? Bueno, ya tenemos ubicado a Annie Bob, tenemos ubicado a Charlie, sabemos que va a estar en una de estas 17 posiciones de acá. ¿Qué nos falta hacer? ¿A quién tenemos que ubicar ahora? A las otras 17 personas, ¿cierto? Tenemos 17 personas que aún no hemos puesto en la fila
y nos quedan 17 posiciones. ¿De cuántas formas yo puedo poner a esas personas en la fila? Entonces, ¿alguien que quiera responder? 17 factoriales. Muy bien. Entonces, tenemos que Anibal tiene dos formas de ponerse en el bloque. Charlie tiene 17 formas de ponerse en el resto de casillas. Y puedo ordenar. Aquí se ve eso. Sí. Ya. Puedo ordenar de 17 factorial formas al resto. Dentro de las casillas que quedan. ¿Alguna duda de este paso final? ¿Por qué 17 factorial? ¿Todos entienden por qué 17 factorial? ¿Sí? Asumiré que es verdad. Entonces ya tenemos 17 acá, formas de ordenar a Charlie. Y tenemos 17 formas de ordenar el resto. ¿Cuántas configuraciones tengo en este caso, en el cual el bloque está en el extremo inicial? ¿Cuál sería la cantidad de configuraciones finales? Sería la multiplicación. Esto sería multiplicar 2 por el 17 y por el 17 factorial. En este caso, que lo voy a anotar como caso 1, vamos a tener 17 por 17 factorial por 2. Muy bien. Para este caso, nosotros teníamos que el bloque estaba al inicio, ¿cierto? Pero también hay otro caso que se relaciona a este mismo razonamiento, que sería cuando el bloque está al final. ¿Pero cambia algo en el análisis que hicimos al final? No, es como que, digamos, la vuelta, estamos en este mismo caso, ¿sí? Entonces, cuando nosotros revisemos ese otro caso, cuando el bloque esté rojito al final, nosotros igual vamos a tener esta misma cantidad de configuraciones posibles. Es decir, que si yo englobo ese caso, sin pensar en que estamos poniendo el bloque inicial, en verdad lo que estamos haciendo es multiplicar por 2 también. Una es para cuando el bloque está al inicio, y la otra es cuando el bloque está al final. ¿Entienden? ¿Sí? Perfecto. Esto es para el caso en el cual el bloque está en el Excel. ¿Qué nos falta contar entonces ahora? ¿Dónde más puede estar el bloque? Al medio, ¿cierto? Entonces ahora vamos a usar las formas que tenemos de hacer esta configuración cumpliendo estas dos cosas, pensando que el bloque ya no está en los extremos. ¿Ya? ¿Ya? Entonces, el bloque ya no está fijo, ¿sí? Nosotros aquí pusimos que estaba al inicio y al final, pero aquí el bloque ya tiene varias opciones de ponerse, ¿cierto? Podría estar acá, podría estar acá, ¿cierto? Tomando el siguiente, podría estar acá. Ya no podría estar aquí porque estaríamos en el caso 1 que vimos al lado, ¿sí? Entonces, ¿de cuántas formas podríamos poner precisamente este bloque dentro de esta lista? El primero está acá, ¿cierto? Aquí está el primero. Vamos recorriendo el segundo, va a estar el tercero, cuarto, quinto, sexto, y el último bloque, su persona inicial tiene que estar aquí, en la casilla 18, ¿cierto? Y la primera está en la casilla 2, ¿cierto? Entonces, ¿cuántas formas tengo de pasar de 2 a 18? ¿Y paso de 2 a 18? Hagamos todo, 2, 3, 4, 5, 6. Si seguimos contando, nosotros tendríamos aquí 17 posiciones para poner a bloque. Esta información la voy a poner acá. Entonces tenemos, primero, 17 lugares donde ubicar el bloque. Si tienen dudas, se van interrumpiendo, por favor. Ya, pues, ya tenemos el bloque ubicado en alguna posición al medio de la lista. ¿Qué más tengo que hacer? ¿Qué más tengo que considerar en las cosas que pueden ir variando?
De nuevo tenemos que ver cómo se ordena Ana y Bob dentro del bloque, ¿cierto? Y va a ser este mismo análisis. Nosotros vamos a tener 2 factorial igual a 2 formas de ubicar a Ana y Bob. ¿Qué más falta? Si yo tengo el bloque, por ejemplo, voy a escribir aquí la lista con menos información. Si yo tengo el bloque aquí, ¿dónde no puede estar Charlie? No puede estar ni aquí ni aquí. Yo sé que aquí está Ana o Bob y aquí está Bob o Ana. ¿Sí? Ahí viendo el orden. Entonces, a Charlie, ¿cuántas ubicaciones le quedan? ¿Cuántas puede estar? ¿Charlie dice por ahí? Súper. ¿Por qué? Porque ya gastamos 2 en amigos y sabemos que Charlie no puede estar ni aquí ni aquí. De las 20 casillas iniciales que podía estar Charlie, acabamos de decirle que no puede estar en 4. Es decir, le quedan 16 opciones de casillas. ¿Sí? ¿Y qué nos falta finalmente por ordenar? ¿Qué nos falta poner en la lista pensando que ya ubicamos a Ana y Bob y ya pusimos a Charlie en nuestras 17 opciones? Al resto, ¿cierto? Nos quedan aún 17 personas para poner en 17 casillas. El análisis del mismo que hicimos acá, de que hay 17 factorial formas de poner al resto. De nuevo, todas estas cosas se multiplican, ¿cierto? Porque estamos aquí haciendo una especie de lo mismo que yo les explicaba de los pantalones con las poleras, ¿cierto? Aquí estamos haciendo el mismo análisis del conteo. Entonces, si yo tengo 17 lugares donde ubican al bloque, 2 factorial igual a 2 formas de ubicar a mi Bob. Tiene 16 opciones para estar en casillas, y al resto yo lo ordeno en 17 factorial. En este caso, que lo vamos a anotar como un caso 2, tenemos la multiplicación de todas estas cosas, que sería 2 por 16 por 17 por 17 factorial. Aquí voy a anotar como un caso. ¿Nos falta considerar algún caso extra? ¿Algo que no hemos considerado en el conteo? No. Yo creo que ya lo pusimos en todas las posiciones que puede estar y todas las cosas contamos en su totalidad pensando en el caso en el que estamos. El caso 2 es disjunto con el caso 1. ¿Sí? Si yo hago ahora caso 2, intersección caso 1, ¿cierto? Sabemos que esto es vacío, porque en el caso 1 siempre está el bloque a los extremos, y en el caso 2 nunca está en los extremos. ¿Sí? Entonces, los elementos de las configuraciones de lista que estamos trabajando no se comparten dentro de esos 2 conjuntos, entonces nosotros sabemos que la cardinalidad de la unión de estas cosas hace lentamente la suma de esto más la suma de eso, que sería 2 por 2 por 17 por 17 factorial, más 2 por 16 por 17 por 17 factorial. ¿Sí? Esta es la cantidad de casos, y respecto a lo que estamos trabajando en el ejercicio, son los casos favorables. Luego, ¿cuál es la probabilidad que tenemos? ¿Estamos en un espacio favorable, chiques? La respuesta corta es sí. ¿Sí? Estamos en un caso en el cual nosotros estamos contando con elementos que tienen la probabilidad de todo que sucede. Entonces, cuando estamos trabajando con eso, nosotros podemos decir que la probabilidad de que esta unión suceda es igual a la suma del caso 1 el caso 2, partido en el espacio muestral, que fue lo primero que nos preguntamos, que era lo que está aquí. ¿Alguna duda respecto a la propiedad? ¿Se comprendió? ¿Se entendió? Aquí aplicamos directamente temas de permutaciones, ¿cierto? Y el principio de la multiplicación en el contexto, ¿sí? ¿Te espera de nuevo? Sí.
Ojalá lo reemplacen, que a veces se hacen las cosas se hacen más bonitas, ¿cierto? Hay cosas que se simplifican, pero si ya están poco tiempo, mejor déjenlo pesado y igual se va a cambiar. ¿Alguna duda? ¿Extra? Ya. Sigamos con la parte B. ¿Cortamos el tiempo? 2:30. Parte B. Ya. Ahora nos dicen en la parte B, chiques, que tenemos una fila, ¿sí? Que ya está puesta, ¿sí? Ana, Bob, Charlie, ya lo mismo donde están. Esto vamos a tener a 20 personas aquí puestas. Y me dicen que ahora el experimento va a ser elegir a 4 personas de las 20 que están ahí, que vamos a calcular la probabilidad de que solo 2 de estas 4 personas que yo elija estén en el extremo de manera consecutiva, es decir, que va a haber un bloque, y las otras 2 personas no pueden estar ni juntas a estas, ni juntas entre sí en el resto de ahí. Es decir, por ejemplo, si nosotros tenemos esta fila que está aquí, nosotros podemos tener a la persona 1 acá, la persona 2 acá, están juntas en el extremo, y la persona 3 puede estar aquí, y la persona 4 acá. ¿Sí? La persona 3 y la persona 4 no pueden estar juntas a este bloque, y tampoco pueden estar juntas entre ellas. ¿Ya? ¿Cómo calculamos esto? Igual lo vemos en caso, ¿cierto? Porque si me dicen que el bloque tiene que estar en el extremo, puede estar en la parte inicial de la fila como en la parte final de la fila. ¿Sí? Para el tema de estudio, vamos a considerarlos netamente al inicio, ¿sí? Y cuando lo pongamos al final va a ser totalmente análogo, ¿sí? Porque es como dar vuelta a la fila y estamos tocando lo mismo. ¿Sí? Antes de llegar con eso, te pregunto, ¿cuál es el cardinal del espacio muestral? Combinatoria de 20 sobre... Combinatoria de 20 sobre 4, ¿cierto? Yo estoy eligiendo a 4 personas, pero es como que yo diga ya, ustedes 4 de acá son las que seleccioné, pero no me importa el orden en que las hice, ¿cierto? Entonces aquí estamos hablando de una combinación, no nos fijamos en el orden. Entonces tenemos 20 sobre 4 formas en combinatoria de elegir a 4 personas dentro de esas 20 en total. Muy bien. La fila está fija, ¿sí? P1 ya está aquí y no puede cambiar su posición. Entonces, el bloque que está aquí siempre va a ser 1. Si yo elijo a esas personas que están aquí, aquí tengo una opción. ¿Sí? Que es elegir a P1 y a P2, ¿cierto? No tengo otra opción. Luego, si yo sé que estas 2 personas están aquí, sí o sí, y no pueden estar juntas, P3 y P4, a estas 2 personas, yo sé que aquí al menos no va a estar ni P3 ni P4. ¿Sí? Entonces, ¿cuánto me queda aquí? ¿Cuántas casillas tengo aquí? Aquí tengo 17 casillas en las cuales yo tengo que elegir a P3 y a P4. ¿Sí? Las personas que están en estas 17 casillas, yo puedo, entre esas 17, elegir a estas 2. Donde puedo elegir. Ahora, nos están preguntando sobre, nos están diciendo que estas 2 personas que yo elija dentro de estas 17 casillas no pueden estar juntas. ¿Sí? Es algo que tenemos que considerar cuando nosotros estemos contando. Si yo no tuviera esa restricción, yo sé que de las 17 personas que están aquí, yo tengo que elegir a 2. ¿Sí? Yo elijo a 2, sin restricción. ¿Cuántas formas tengo que elegir esas 2 personas? Si yo tengo 17 disponibles. 17 sobre 2. ¿Cierto? Yo tengo 17 sobre 2 formas de elegir a 2 personas dentro de estas 17 que están acá. Pero ahí no estamos considerando la restricción de que no pueden estar juntas, ¿cierto? ¿Pero por qué calculamos esto de acá? Porque calcular las configuraciones que tenemos de que estén separados es mucho más complicado de contar que si contáramos las veces que están juntos. Porque si estuvieran juntos, nosotros podríamos, bajo esta misma lógica, armar un bloquecito, ¿cierto? Como lo que armamos en la parte A, y decir ya, aquí voy a poner a las 17 personas.
están aquí desde la posición 4 hasta la 20. ¿Sí? Aquí tenemos nuestra lista, que esto representa netamente lo que está aquí. Entonces, aquí, las dos personas, por ejemplo, pueden estar acá, ¿cierto? Pueden estar acá, pueden estar acá, y así. ¿Cuántas formas tengo de seleccionar a dos que están juntas? Digo una, o dos, o tres, y así hasta llegar a la casilla anterior, porque yo no puedo decir que aquí empieza el bloque, porque significaría que estaría aquí un bloque ficticio que no existe. Entonces, a partir del 4 y llegar al 19, esto me dice que hay ¿cuántos bloques distintos que pueden existir? ¿Cierto? Tenemos 16 lugares donde poner el... Ya, perfecto. ¿Y qué tendríamos que hacer? Si yo digo que tengo 16 formas de seleccionar a estas dos personas contiguas, ¿cierto? Y yo tengo 17 sobre 2 formas de elegir a cualquiera sin restricción, esto me denota, cuando están juntas, y esto, todo. Entonces, la cantidad de formas que yo tengo de decir que no están juntas es todo el espacio menos los que no lo cumplen. Sería 17 de 2 menos 16. ¿Cierto? Entonces, las configuraciones que yo tengo para elegir a todas las personas, pensando en el ejemplo inicial, sería una, que sería seleccionar eso, por estas formas que yo tengo de seleccionar a las AP3 y AP4. Sería 1 por 17 sobre 2 menos 16. Caso inicio. Y el caso final, la cantidad de configuraciones para el final, pensando que ahora el bloque está al otro lado, como dijimos recién, es lo mismo. ¿Sí? Porque es como dar la fila, dar la vuelta. Entonces nosotros tenemos esto para el inicio, esto para el final. Si las juntamos, si las sumamos, tenemos todos los casos posibles, ¿cierto? Tenemos que calcular el espacio muestral, estamos en un espacio equilibrable también. Luego, la probabilidad que suceda este suceso sería inicio más con la bloqueta final partido en el espacio muestral. ¿Sí? No hay que vamos a considerar que cambie el... No, porque empezamos diciendo que este ejercicio, el espacio muestral que nos dimos era sin orden. Y nosotros estábamos seleccionando solamente a 4 personas, no me importa a quién seleccione primero. Entonces, cuando yo selecciono a estas 4 personas, P1, P2, P3, P4, no me importa cuál va primero ni cuál va al final, sino que simplemente la elegí. Y también recordamos que la fila está fila. A mí me entregan una fila, una de las 20 factoriales formas de tener una fila, y en esa única fila y empieza a bajar. ¿Sí? Porque tengo una opción de elegir a estas 2 personas, porque es elegir a estas 2 personas. ¿Sí? P1 y P2 siempre las voy a elegir para el caso en el cual yo quiero que las personas que estén siendo elegidas estén al inicio. Recordemos, la fila está fija. En la entrega una fila, está Ana, vos, Charlie y así en la entrega. ¿Alguna duda de eso? Pasemos a la siguiente. Gracias. ¿Me puedes colocar aquí la pelota? ¿Me puedes colocar ahí la pelota? Ah, sí, Bien, la pregunta 2, ahora va en el mismo contenido, como combinatoria. Se fija en el control, la que más vimos en la opción fue combinatorio. Entonces, déle fuerte a ese tema de combinatorio. Creo yo, pero me estoy carleando un poco,
que seguramente va a haber una pregunta combinatoria y una pregunta de probabilidad condicional. ¿Sí? Entonces, para que vayan reforzando eso y le den el énfasis a lo que más les cuesta. ¿Sí? Sí. Después temas combinatorias, que más combinatorias, si no tanto probabilidad condicional, ahí lo van manejando ustedes. Bien, entonces vamos con la pregunta 2, ¿puedo borrar acá? ¿Sí? Los borradores es malo. Sí. ¿Verdad que estamos grabando? Bien. Entonces, ¿qué nos dice la P2? Dice, un examen consta de 14 temas y se debe escoger un tema entre dos tomados al azar. ¿Sí? Entonces, va a lista de temas y usted dice, bueno, usted tiene dos temas, luego tiene dos temas de un total de 14. Entonces, ¿qué es lo primero que nos piden? Calcular la probabilidad de que un alumno que ha preparado 8 temas le toque al menos uno que sabe. ¿Sí? Entonces nosotros llegamos, estudiamos 8 temas y la idea es que nos toque escuchar. Ojalá menos uno, que cómo no me va a tocar uno que prepare. Entonces, esta es la P2. Oh, qué dale. Entonces nos piden la probabilidad de que alumno que prepara 8 temas le toque al menos uno. Pregunta, y esto yo creo que también es una buena estrategia para enfrentar problemas de probabilidad. Si se fijan, calcular esa probabilidad así como está, quizás suena muy complicado. ¿Sí? ¿Cómo tenemos que calcular ya al menos? Tenemos que ponernos varios casos, si le tocan 2, 3, 4. Les recomiendo yo siempre de que si se ve muy complicado el suceso que tenemos que calcular, calculen el complemento. Siempre calculen el complemento. Tengan en consideración que si les piden la probabilidad de algo, piensen en la probabilidad del suceso y en la probabilidad del complemento. Vean cuál es más fácil de calcular y eso es lo que opera. ¿Por qué? Porque el alumno que prepara este tema, si le toque al menos uno, nosotros vamos a tener que poner en varios casos. Mejor calculemos la probabilidad del complemento. Entonces, en primer lugar, sabemos que la probabilidad de un suceso en todos estos casos va a ser el cardinal, como estamos viendo, de los casos favorables, partido el cardinal de los casos totales. Inmediatamente, si tengo 14 temas, ¿cierto? Si tengo 14 temas en total, ¿cuál va a ser el espacio neutral de posibles pares que te vayan a tocar? 14 sobre 2, ¿cierto? Tenemos entonces que el cardinal de los casos totales va a ser 14 sobre 2. ¿Importa el orden? No, ¿cierto? Porque que me toca el problema 2 y el problema 1, y al otro que le toca el problema 3 y el problema 4, es lo mismo que, ¿cierto? Le toca el problema 4 y el problema 3. Entonces, como aquí da lo mismo el orden, hacemos una combinación. ¿Por qué sobre 2? Bueno, porque son los dos problemas que te pasan. Es un par de problemas sobre los dos. Perfecto. ¿Hasta que alguna duda con el espacio neutral? ¿No? Bien. Entonces, si sabemos que, además, tenemos que, si prepara 8 temas, entonces, ¿cuántos son los temas que no saben? Son 6, ¿cierto? Entonces, 6 temas, vamos a poner entre comillas, no los sabe. Esta información nos va a ser útil para después calcular y comprar, ¿cierto? Entonces, necesitamos que la probabilidad del complemento, vamos a llamar a este suceso A, va a ser la probabilidad de que si prepara 8 temas, ¿cuál va a ser que no le toque ninguno, ¿cierto? O sea, ya, toma la pata, no te toca ninguno. Entonces, perdón, la probabilidad de A igual a 1 menos la probabilidad del complemento. Es decir, va a ser 1 menos la probabilidad de que no le toque ninguno. Pregunta, inmediatamente, ¿cómo se calcula esa probabilidad del complemento?
¿Cuáles son los casos favorables de que no te toque ninguno que sepas? Es decir, que te salga alguno de estos 6. De que en el par que te dan, te salga alguno de los 6. 6 sobre 2, ¿cierto? Entonces vamos a tener que esta probabilidad va a ser 1 menos 6 sobre 2 de 14 sobre 2. Ahí está la prueba. ¿Sí? Eso lo puedes dejar así, o bueno, ya, si a alguno le gusta más, 14 sobre 2 menos 6 sobre 2 sobre 14 sobre 2. Recomendación, no resuelvan estas cosas. No lo resuelvan. Bueno, se dan cuenta que la vez sí lo podemos resolver, pero no lo hagan si no es necesario. Porque estos son números muy grandes. Bueno, ni tanto, pero 14 por 13 cuestión. ¿No? Sí, pero lo que sí se nos van a que resuelvan eso. Sí. El razonamiento previo es lo que tienen que hacer. Eso es lo importante. Eso es lo importante. O sea, que hagan este razonamiento y que tienen esto expresado, eso es lo que les va a valer. Sí. Sí. Lo vuelvo a repetir, sí. Por eso decía que me podía estar cargando, porque si son, no sé, no sabemos si son 2 o 3 preguntas. Pero seguramente va a estar bien seccionado. O sea, va a haber al menos una pregunta. Y al menos una pregunta por el condición. Sí. De todas maneras, nosotros vamos a tratar de verificar eso. Vamos a poner ojo en eso. Pero sí, si son 2 preguntas, no, ahí es más fácil, se puede haber una de combinatoria y otra de condicional, o puede haber, si son 3, puede haber una adicional. Sí. ¿Por qué el complemento es 6? Fíjate, nosotros queremos calcular la probabilidad de que el alumno al preparar 8 temas le toque al menos 1. Como vemos que es un medio complicado, porque tenemos que ponerlo en varios casos, mejor calculamos el complemento, ¿cierto? Y después solamente lo revertamos a 1. ¿Cuál es el complemento? El complemento es que de los 8 temas no le toque ninguno. ¿Cierto? Ahora, si sabe 8 temas, la pregunta es ¿cuántos temas son los que no sabe? Son 6. Ahora, nosotros queremos calcular los casos favorables, entonces van a ser, ok, de una manga de 6 problemas que tú no sabes, ojalá no te toquen los 2. Entonces, los casos favorables van a ser ese par de problemas a partir de los 6 que yo no sé. Todas las combinaciones. Como no importa el orden, o sea, lo mismo que me toque el problema 9 con el problema 12, el problema 2. ¿Sí? Sube. ¿Hasta que alguna doble está? ¿No? Obviamente estamos calculando la probabilidad de aprobar dado que sucede. Bien. Voy a reclamar porque la persona que no Perdón, la próxima lo hago. Bien, entonces, ¿qué nos dice la B? La B nos dice cuál es el número mínimo de temas que debe preparar para que tengan una probabilidad superior a un medio de su probabilidad. Entonces, lo que nosotros queremos encontrar va a ser simplemente la probabilidad de que algo suceda para que esto sea mayor o igual que un medio. Necesito saber qué tiene que pasar para que la probabilidad de aprobar el examen sea mayor o igual que un medio. Entonces, pregunta. ¿Cuál es la probabilidad preparando K temas? Preparando K temas similar a lo que estábamos haciendo ayer. O sea, ¿cuál va a ser, cómo se va a comportar o cuál va a ser el cardinal de este conjunto? De que habiendo preparado K temas, me toque lo que yo quiero.
Ven. Nosotros queremos saber. Nosotros aquí calculamos la probabilidad de que, dado 8 temas, no se toque ninguno. ¿Cierto? Ahora, si nosotros preparamos K temas, ahora no preparamos 8 temas, sino que preparamos K temas. ¿Cuáles son los temas que no preparamos? 14 menos K, ¿cierto? Entonces tenemos que... Hay que cambiar 6 sobre 2 por 14 menos K sobre 2, ¿cierto? Es el primer cambio que vamos a tener que hacer. ¿Sí? De que al menos le toque uno que sale. Entonces, tenemos que calcular la probabilidad de que... ¿De qué tenemos que calcular la probabilidad? De que habiendo tocado 14 temas, ¿cierto? O sea, pero de haber estudiado acá temas, esto sea mayor o igual que un medio. Entonces, habiendo preparado K temas, esto sea mayor o igual que un medio. Nosotros ya calculamos la probabilidad, ¿cierto? Que preparando K temas es menos 1. Es esto que está acá. Pero ahora la diferencia es que en vez de 6 sobre 2, va a tener que ser 14 menos K sobre 2, ¿cierto? Entonces, esto va a ser igual. Igual. Esto de acá. A 1 menos 14 menos K sobre 2 sobre 14 sobre 2. Y esto tiene que ser mayor o igual que 1. Mayor o igual que 1. ¿Sí? ¿Sí? Ahora tenés que descartar. Sí. Es el mínimo. Es que ahí vamos, porque es que nos da el tiro de espalda. Como para acá mayor o igual, se nota el tiro que K igual a algo, va a pasar. ¿Sí? Y al final, cuando despejemos K, vamos a ver, nos da un decimal. Entonces es raro que te toquen 1,5 temas. O sea, 2 temas, 3 temas. Cosas discretas. Entonces. Queda ahí. Entonces esto va a ser 14 sobre 2 menos 14 menos K sobre 2 partido en 14 sobre 2 mayor o igual a 1. Bien, mágicamente, si ustedes desarrollan esto, porque no nos vamos a mostrar muchos detalles, vamos a llegar a que esto es igual a... De hecho, no era necesario colocar esto. Esto es lo mismo que decir 1 menos 14 menos K por 13 menos K sobre 14 por 13 mayor o igual que 1. A esa expresión tienen que llegar si desarrollan todos. Y no lo vamos a hacer para no perder tiempo. Entonces, despejando acá, esto va a ser, en un medio lo paso para allá, me queda un medio mayor o igual que 14 menos K por 13 menos K sobre 14 por 13. Entonces esto va a ser 14 por 13 partido por 2 mayor o igual que 14 menos K por 13 menos K. ¿Sí? Y esto, bueno, ya queda una ecuación cuadrática, bla, bla, bla. Si ustedes despejan, les va a quedar que K tiene que ser... A ver, ya, eso vamos. Bueno, van a llegar que aproximadamente K tiene que ser mayor o igual que 3,9. La zona negra. Es decir, ¿cuánto tiene que valer K? 4. K igual. Es decir, al menos tengo que preparar 4 temas para tener una aprobación mayor o igual que 1. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Una duda? Súper. Buenísimo. Ya. Ahora estamos más avanzados en lo que es los auxiliares, ¿cierto? Recordemos que tuvimos 3 auxiliares de combinatoria, entonces ahora vamos a ver el último tema que dio el profe sobre la combinatoria, que son los modelos de ondas. ¿Sí? Lo que vimos en el auxiliar creo que 4,
por hacer ejercicio. Bueno, así como recordando lo que es el modelo de urnas, el último que mostró el profe, uno muy importante, y de hecho es que vamos a aplicar para la P3 de cartilla, es el siguiente. Nosotros teníamos aquí, ¿cierto? Voy a cambiar de esquema. A ver. Perfecto. Tenemos las urnas, ¿cierto? Lo ponemos como U para ver qué son urnas. Y nosotros teníamos aquí una bolsita con de bolitas. Bueno, si nosotros teníamos que las urnas eran distinguibles, es decir, que cada una era distinta a la otra, y podríamos diferenciarlas si nos dan dos, pero las bolitas eran indistinguibles. Si nosotros hacemos este modelo en el cual yo saco bolitas de acá y las voy poniendo al azar en alguna urna, hasta terminar de vaciar la bolsa, solo vamos a tener aquí, y esto fue una fórmula que a usted puso el profe en el primer, esto es lo mismo, y es lo que tengo anotado ahí como mi torpedo. Tenemos B más U menos 1, U menos 1, configuraciones de urnas. Recordemos que aquí lo que podía pasar era que hubieran unas que quedaran vacías, podría haber una urna que se quedara con todas las bolitas. Todos esos casos como extremos que uno podría ver están considerados dentro de este modelo. ¿Sí? Esto es como un mini resumen de lo que dio el profe en clase y estudiamos en el auxiliar 4. ¿Sí? Entonces veamos lo que me dice el ejercicio. Voy a leer el ejercicio. ¿Que alguien no borró la pizarra? Sí, también. Estamos en eso. Ya. ¿Qué nos dice el ejercicio el P3? Nos dice que tenemos, voy a llevar nuestra cosita para allá, tenemos n unas diferentes. N unas diferentes. ¿Qué significa que sean diferentes? ¿Cómo le podemos denotar? Distinguibles, ¿cierto? Tenemos unas que son distinguibles. ¿Sí? Y aparte de eso, tenemos que poner, a través de este modelo de urnas que hemos estado trabajando, M bolitas. ¿Sí? Y ya como no nos dicen nada, nos dicen que son idénticas, son iguales, y eso lo podemos anotar que son bolitas que son indistinguibles. Me muestran dos, y yo no sabría decir cuál es la bolita 1 y cuál es la bolita 2. ¿Sí? Tenemos ese sistema. Ese sistema se adecua inicialmente a lo que les expliqué acá. Sí, tenemos aquí dije como unas distinguibles, ahí son n, y tenemos las bolitas distinguibles que serían las n bolitas que están acá. Esto, y de forma inicial, estamos hablando de un modelo de unas de esta forma, y las cálculos de las configuraciones posibles las vamos a hacer con esta formulita, este numerito que está acá. ¿Ya? Tienen que calcular tres cosas con este modelo. Para que tenga sentido, denotamos el tiro de que n es menor que n, es decir, que hay más bolitas que unas. Y decimos, para la parte A, contar las configuraciones, ¿cierto? Configuraciones sin restricción. Y aquí les pregunto, ¿cuál sería la respuesta rápida a esta pregunta? Aquí tengo unas distinguibles, b bolitas distinguibles, y me da esto. Aquí tengo n urnas distinguibles, m bolitas distinguibles. ¿Qué me tendría que dar? Es cambiar la letra, la verdad. Como lo que yo hice acá, sería m bolitas más n urnas menos 1 sobre n menos 1. ¿Sí? Esto es sin restricciones, ¿sí? No estamos considerando ningún caso extra. ¿Sí? Honestamente, replicar, darse cuenta de que estamos en el modelo que estamos aquí a la izquierda y aplicar la fórmula teniendo en cuenta que esto es bolitas y estos son puntos. ¿Ya? Es netamente
resultados de apunte, la verdad. Ahora para la B se nos complica algo, que nos dice de que ahora tenemos que calcular la cantidad de configuraciones posibles de tal forma de que al menos una urna esté vacía. Y aquí voy a ver si estaban atentos a hacer. Si nos están pidiendo calcular la cantidad de configuraciones que existen, de tal forma que haya al menos una urna que esté vacía, ¿qué nos convendrá en verdad contar? Bastante mañana, ¿cierto? Perfecto. Están aprendiendo, buenísimo. Entonces, en vez de contar este número de configuraciones, ¿sí? Después va a decir al menos, bla, bla, bla. Nosotros vamos a contar la cantidad de configuraciones totales, que de hecho, ya les contamos acá arriba, menos las configuraciones en las cuales todas tengan bolitas. ¿Sí? Todas tengan bolitas. Ahora, esto es lo que queremos calcular, ¿cierto? Esto ya lo calculamos en la parte A, ¿sí? Esto está ok. Nos faltaría contar esto de que todas tengan bolitas. Recordemos el auxiliar 4, para la gente que fue, para la gente que no fue, recordémoslo si vieron en la pauta, si no, igual se los recuerdo. Nosotros, cuando nos imponemos de que todas las urnas tienen que tener alguna bolita, es decir, que no estén vacías, ya no nos sirve ocupar directamente esta cosa. Porque cuando nosotros calculamos esto que está aquí, y de hecho lo que, viendo el ejercicio, lo que está acá, nosotros estamos considerando los casos en los cuales hayan unas vacías. ¿Cierto? Eso siempre lo digo, este modelo acepta que haya unas vacías, que haya una urna que se lleva todas las bolitas, ¿cierto? Todos esos casos están metidos acá. Ahora, este espacio en el cual yo quiero que todas las urnas no estén vacías, no puedo aplicar directamente esa fórmula que está allá. Tengo que jugar un poco con el modelo, adecuando a lo que nosotros sabemos calcular, que es lo que está aquí a la izquierda. Entonces, ¿qué cosa podríamos hacer pensando de que yo tengo las n urnas y tengo las m bolitas? Yo quiero que todas las urnas no estén vacías, entonces el truco que voy a hacer es, antes de entregarle al modelo esta cosa que está aquí, para que me dé ese número que está ahí, yo voy a ser un poco tramposo, y de estas n bolitas, yo voy a sacar n, saco n, y de estas n yo voy a poner una en cada una. ¿Sí? Es decir, que yo le voy a pasar al modelo un sistema en el cual la urna ya está acá. O sea, las bolitas ya están algunas ubicadas en las urnas. De tal forma de que yo, haciendo esto, estoy imponiendo inicialmente de que todas las urnas van a tener alguna bolita. ¿Sí? El modelo ya le va a poner las otras bolitas que aún no haya puesto, pero yo tendré la seguridad de que cuando el modelo me entregue de nuevo las urnas con las bolitas que estén, yo sé que va a haber al menos una, y es la que yo puse. ¿Sí? Si yo saqué n, y había m bolitas al inicio, considerando que todo se cumple, de que m es mayor que n, y esas cosas que dijimos al inicio, ¿cuántas bolitas quedan en la bolsa? Quedan las m que había inicialmente, menos las n que saqué. Quedan m menos n en la bolsa. Y las urnas se mantienen en cantidad, entonces el modelo que yo le estoy entregando, esa cosita que me calcula, es un modelo en que en la bolsa hay m menos n bolitas y hay n urnas. Entonces el modelo me va a decir, ya, tú me entregas algo que yo sé calcular, todos tengan bolitas, y eso me va a dar la fórmula que está ahí, ocupando esta cantidad de urnas y esta cantidad de bolitas. ¿Cómo quedaría eso? Sería la cantidad de bolitas que tengo, m menos n, más las urnas, que son n, menos 1, sobre n menos 1. Es decir, que la cantidad de configuraciones posibles es, entonces me va, m menos 1 sobre m menos 1.
Respondiendo finalmente a la pregunta que nos hacían, tenemos que la cantidad de configuraciones que tengan al menos una vacía va a ser lo que está acá arriba, que calculamos inicialmente, menos lo que acabamos de calcular, que sería este m menos 1 n. Respuesta final. ¿Alguna duda al respecto? ¿Sí? Aquí, porque el modelo inicial, lo que plantea el profe en clase, ¿cierto? El modelo me dice de que yo simplemente saco bolitas y las pongo en las urnas, pero nunca condiciono de que hayan unas que estén vacías o que haya una que se lleve todas las bolitas. Todos esos casos como extremos también están incluidos dentro de esta cantidad de configuraciones. Si yo le pasara el modelo como está, me daría esto que está aquí. Y aquí están todas las posibilidades, que esté la urna 1 vacía, que esté la urna 2 vacía, que esté la urna 2 tenga todas las bolitas, todas esas cosas están contadas acá. Entonces yo no puedo hacer lo mismo para cuando yo quiero calcular las configuraciones en las cuales todas tengan bolitas. Por eso hacemos la trampa de que yo, antes de pasarle el sistema al modelo, yo saco n bolitas, ¿cierto? Y yo al inicio pongo una en cada una. Aseguro de esta forma de que todas las urnas queden no vacías. ¿Sí? Y ahí nos quedan otra cantidad de bolitas, las urnas se mantienen y llegamos. ¿Sí? La fórmula indica solamente la cantidad de bolitas que quedan. Sí, sinceramente estamos contando, porque ya como las bolitas son distinguibles, lo único que voy a estar contando son configuraciones así. Aquí tengo 5, aquí tengo 2, aquí tengo 1. Y se queda vacío. Cosa de ese tipo estamos contando acá. ¿Sí? Es como, no sé, yo tengo la bolsa y empiezo a repartir, me olvido de que estoy viendo y al final lo que veo es, esta una quedó con 5 bolitas, esta con 4, esta quedó vacía. Esa cantidad de configuraciones posibles es lo que cuenta esta cosa. ¿Alguna duda respecto a estas dos? Ya. Vamos con esta cosa, no voy a borrar. ¿Sí? Ahora, pero quizás lo mismo. Había otra forma de urnas, ¿cierto? Que era cuando las bolitas eran distinguibles también. Sí, eso también es parte de la materia de clase. Si nosotros teníamos estas urnas distinguibles y estas B bolitas que también eran distinguibles, ¿cierto? Lo que aquí teníamos era una función inyectiva. ¿Sí? Que tengo que asociar a cada bolita una urna. ¿Sí? Entonces, cada bolita va a tener U opciones para hacer. Es decir, que esto es lo mismo que U elevado a B. ¿Sí? Para cada bolita tengo U opciones. Si se pueden repetir porque sabemos que puede haber unas vacías o unas llenas. Eso sería. Ya. Para la parte C, ¿qué me dice? Eso lo voy a guardar porque nos va a servir. La parte C nos dice si quedan exactamente R urnas vacías, pensando de que R obviamente tiene que ser menor o igual a la cantidad de urnas que existen. No habría un poco de inconsistencia. Entonces, yo tengo aquí mis urnitas, sabemos que son N, y tengo aquí mis B bolitas. En este caso son N. Ya, yo quiero que K estén vacías. No, que R estén vacías, ¿cierto? Yo quiero R estén vacías. Pregunta, las urnas son distinguibles, ¿cierto? Entonces, ¿me importa que urnas estén vacías? Sí, porque es que estas, por ejemplo, que estas R urnas estén vacías es distinto a que estas R urnas estén vacías. Porque las puedo distinguir, son configuraciones distintas. Entonces hay que tener claro eso y pensar de cuántas formas yo puedo elegir a estas R urnas que yo voy a poner que estén vacías. N sobre R, ¿sí? Tenemos un conjunto de N urnas y yo voy a elegir a
R. Eso sería N sobre R. Formas de elegir las urnas vacías. Ahí va un R. Las R urnas vacías. Ya, tenemos esa cantidad de formas y ya, trabajemos con una. Yo ya elegí que estas R van a estar vacías. ¿Qué puedo hacer con el modelo? ¿Qué le puedo entregar al modelo para que, para imponerle que estas queden vacías hasta el final? Simplemente no se las entrego al modelo. Si yo digo, ¿sabes qué modelito que me calcula eso? Yo ya no te voy a pasar N urnas, sino que te voy a pasar, modelito, te voy a pasar N menos R urnas, que son las que yo quiero que no estén vacías, ¿cierto? N urnas, N menos R urnas que no quiero que estén vacías. No quiero que estén vacías. ¿A qué se parece eso? Algo que ya hicimos. ¿Se parece a esto que está acá, cierto? Todas tengan bolitas. ¿O no? Entonces vamos a hacer un análisis parecido para poder imponer de que estas N menos R urnas no queden vacías. ¿Sí? Aquí tenemos ahora las N menos R urnas, ¿cierto? Y yo voy a tener aquí mis D bolitas que por ahora no las he tocado. Y para imponer que todas estén no vacías, yo de estas B voy a sacar N menos R, ¿cierto? Menos R, que le voy a poner a cada una de estas bolitas. Así pongo de que no queden vacías. Es decir, voy a borrar. ¿No? Es decir, que mi modelo va a ser de esta forma. Vamos a tener en total ¿cuántas bolitas? Si yo tenía B al inicio y saqué N menos R, voy a tener B menos N más R bolitas. Y yo las voy a querer poner en N menos R urnas. ¿Sí? Pensando de que bolitas son indistinguibles y que las urnas son distinguibles, nosotros tenemos en total ¿cuánto? Las bolitas, ¿cierto? Que sería B menos... Uy, aquí me confundí, esto era N. En representación, esto sería M menos N más R, que serían las bolitas, más las urnas, que sería más N menos R, las urnas, menos 1, sobre las urnas menos 1, que sería N menos R menos 1. ¿Sí? Esto más condensadito me quedaría como, esto se da con esto, esto se da con esto, esto se da con esto, y me queda M menos 1 sobre N menos R menos 1. ¿Ya? Bueno, yo ya sabiendo las urnas que yo quiero que estén vacías, las que están llenas yo las puedo generar de estas N-1 sobre N-R-1 formas. Es decir, que yo tengo ese resultado y esta cosa que nosotros analizamos al inicio, en total, la respuesta final va a ser esto, que me denota las urnas que yo elegí que iban a estar vacías, por la forma de poner las bolitas en las otras N-R. ¿Alguna duda respecto a esa última parte? Vale. ¿No? Recuerden, el modelo de urnas siempre me dice, y recuerden esto, las urnas pueden quedar vacías. Este jueguito que hacemos de sacar bolitas y ponerlas al inicio, nos acondiciona de que las urnas no van a quedar vacías. ¿Sí? Ya. Lo último era desde acá. Ya. Aquí nosotros estábamos trabajando pensando que ya habíamos seleccionado las urnas que iban a estar vacías. ¿Sí?
Entonces, para cada colección de urnas que yo sé que van a estar vacías, yo voy a tener esta cantidad de configuraciones. Para cada una de ellas. Entonces, el resultado final es la multiplicación de estas dos cosas. ¿Sí? Eso. Vamos. Bien, vamos con la última pregunta entonces. Gracias. Dale, Para que no hable más después. eso. La pregunta 4 tiene dos subpreguntas. Ahora cambiamos de tema, vamos a hablar sobre probabilidad condicional, y probabilidades totales. Quisiera hacer una aclaración antes de... Alguien en la clase pasada me preguntó, bueno, si nosotros calculamos la probabilidad de A dado B, nosotros, ¿por qué podemos, por ejemplo, si esto es P, ¿por qué nosotros podemos intuir que la probabilidad del A complemento B era 1 menos P, suponiendo que P está entre 0 y 1 ¿Eso por qué se tiene? Porque en clase, lo vieron con el profe, la probabilidad de A dado B se puede definir de otra manera, como la probabilidad sub B dado A. ¿Cierto? Esa es la notación que ocupaba el profe cuando la definió. Y demostraron que esto en particular, ¿qué era? Era una medida de probabilidad, ¿cierto? Esto era una medida de probabilidad, por lo tanto cumplía todas las propiedades de las medidas de probabilidad. En particular, se podía tomar la proposición del complemento. ¿Cierto? La propiedad del complemento era una proposición. Entonces, la probabilidad de A complemento, dado B, va a ser igual a 1 menos la probabilidad de A condicionado a B. Es por eso que yo puedo, teniendo el suceso A, que se condiciona al suceso B, yo puedo calcular su complemento. O puedo deducir su complemento. ¿Sí? Por eso es que se podía hacer ese cálculo. Bien, dada esa aclaración, ¿alguna duda? Esto es súper útil, ¿sí? Porque a veces uno se confunde. Bueno, y si condiciono, ¿y puedo hacerlo con el B? Un poco más delicado. ¿Sí? Es mejor calcular. Si usted quiere hacer cosas con el B, lo da vuelta con una formulita que ya conoce. Bien, entonces, ahora sí. Pregunta 4. P4. Ahorita se ve mejor. La P4A. Vamos a hacer la que tiene dos preguntas también. Dice, en un laboratorio que se está desarrollando la vacuna para una nueva enfermedad, tiene dos máquinas, A y B. El 54% de las vacunas son hechas por la máquina A y el resto por la máquina B. Automáticamente, ¿qué probabilidades tenemos ahí? La probabilidad de encontrar que haya hecho la máquina A por la que haya hecho la máquina B. Entonces, inmediatamente, probabilidad de A igual a 54 sobre 100. Y la probabilidad de B, el complemento. Era 46 sobre 100. Automáticamente tengo esa probabilidad. Siempre, apenas le tengo una noción, comienzo a notar las probabilidades, por lo menos todo lo que tiene que ver con probabilidad condicional. Luego de eso, dice, no todas las vacunas producidas son efectivas. Es decir, algunas que son efectivas y otras que no lo son. Entonces ahí tenemos dos casos que son a priori por lo que vamos a condicionar. La proporción de vacunas efectivas hechas por A es 0,8 y por B es 0,5. Entonces, yo pregunto, ¿cuál es la probabilidad de encontrar una vacuna que sea efectiva dado que la hizo A? 0,8, ¿o no? Entonces nos da automáticamente la probabilidad de que sea efectiva dado que la hizo A. Es decir, esto es 0,8. Y la probabilidad de que sea efectiva dado que la hizo B, ¿cuánto era? 0,5. Perfecto. Inmediatamente, ¿qué puedo calcular? El complemento, ¿cierto? Es decir, esto implica que la probabilidad de que no sea efectiva dado que la hizo A va a ser 0,2 y aquí la probabilidad de que no sea efectiva dado que la hizo B va a ser 0,5. ¿Sí? Perfecto. Bien, súper bien. Entonces, ¿qué nos piden calcular? A, ¿cuál es la probabilidad de que la vacuna sea efectiva? Es decir, nos piden la probabilidad de E solito. Probabilidad de E solito.
inmediatamente, ¿qué vamos a ocupar ahí? Totales, ¿cierto? Teníamos tres opciones. O cuando veo una probabilidad sola, sin condicional, sin nada, total, ¿cierto? Si veo una intersección, lo pongo igual. La probabilidad de intersección, que estábamos diciendo el otro día, que era como la que venía después, viene Bayes, viene la probabilidad total y viene la probabilidad de la intersección. Y si queremos ver sucesos que están cambiados, vamos a ver, ¿cierto? Entonces tenemos a tres estrategias. En este caso, como tenemos la probabilidad de un suceso solito, ocupamos probabilidades totales. ¿Sobre qué tenemos que condicionar? Bueno, tenemos que la vacuna puede ser efectiva dado que puedo encontrar las dos máquinas distintas. Entonces tengo que condicionar respecto a eso. Luego, esto me queda. La probabilidad de E dado A por la probabilidad de A más la probabilidad de E dado B por la probabilidad de B. ¿Tenemos esos dos datos, no? Tenemos probabilidad de E, tenemos probabilidad de A, tenemos probabilidad de E dado B y tenemos probabilidad de A. Estamos listos. Estamos listos. Entonces, esto va a ser igual a reemplazando 0,8 por probabilidad de A, 54 partido por 100, más la probabilidad de E dado B, 0,5, y la probabilidad de B es 46 sobre 100. Bueno, y eso le soplo al tiro lo que les da 0,662. Es decir, la probabilidad de que una vacuna sea efectiva va a ser 0,662. ¿Sí? Ahí como en la prueba. Así. Sí, se puede dejar. Bueno, claro. Sí, no creo que haya problema. Lo importante es la... O sea, igual, por ejemplo, esto lo podría reducir un poco, pero claro, si al final esto es 0,8 por 0,54, no debería traer mucha complicación, pero claro, si uno está muy justo de tiempo, Dejarlo expresado, lo mejor. déjalo pesado. ¿Ah? Claro, es mucho más cómodo tener. Pero si no, puedes dejarlo, bueno, esto es un valor X y el otro. Y después con lo que necesitas al final, X vale X. Coloca el cálculo que con lo que no alcanza a hacerlo. Porque no es, digamos, no es una prueba de multiplicación de decimales, así que, como en el colegio. Bien, ¿se entendió hasta ahí? Con respecto a probabilidades totales. ¿Qué dice la B? Dice, ¿cuál es la probabilidad de que, sabiendo que una vacuna no hizo efecto, proceda de la máquina? Entonces, ¿sobre qué tenemos que condicionar? ¿Sobre A? ¿O sobre la efectividad? Tenemos que condicionar sobre la efectividad porque dice, si leemos el enunciado, dice, sabiendo que una vacuna no hizo efecto. O sea, sabiendo que no es efectiva. Entonces, probabilidad de que sabiendo que no es efectiva, ¿sí? Sabiendo que no es efectiva, venga de... ¿Cierto? ¿Qué le llaman aquí? Bayes. El famoso Bayes, como una religión Bayes. Esto es igual a la probabilidad del complemento de que no sea efectiva dado A por la probabilidad de A sobre la probabilidad de su complemento. O sea, de que no sea efectiva. ¿Sí? ¿Tenemos todo ese elemento? ¿Cuándo tenemos? El complemento, ¿cierto? ¿Qué podemos usar aquí? ¿Probabilidades totales? ¿Calculamos ya el PDE o no? Entonces, ¿podemos usar uno menos? Sí. Podemos usar probabilidades totales. Pero es como matar una mosca con un cañón. Como, tenemos esto aquí. Ocupémoslo. Entonces, esto va a ser igual. Igual a la probabilidad de E, C, A, probabilidad de A, sobre 1 menos la probabilidad de E. ¿Sí? Y reemplazar. Esto va a ser igual. S A era 0,2 por la probabilidad de A, que es 0,54 sobre 1 menos la probabilidad de E, que es 0,662. ¿Sí? ¿Se entiende? Súper. Y eso les tiene que dar, mágicamente, yo soy la calculadora humana,
0,31952. Pregunta, ¿pueden dejar esto así? Sí. ¿Hay alguna duda, alguna consulta? No. De hecho, creo que nos deberíamos de este era 1. Este era 1 y este era 2. Súper, súper. Entonces recordemos que es lo que siempre está en estrategia y hay que hacer hincapié en eso, en que si tenemos una probabilidad sola, probabilidad total. Si tenemos una probabilidad de que está dando vuelta a algo que ya tengo, vale. Si tengo la probabilidad de una intersección, ocupo el producto de la intersección. ¿Sí? Esas son las tres estrategias que nos pueden ocurrir en un problema. Y bueno, esto también será ordenado en anotar eso. Si ustedes no anotan esto al principio de su página, se les van a hacer los cálculos muy desordenados. Porque si hubiéramos dejado solamente esto, ya, este no se nos hubiera complicado mucho, la verdad. Este de acá, no, este se nos hubiera complicado porque no teníamos esto. Entonces hubiéramos estado aquí, empezando a calcular eso y dónde está la probabilidad y dónde está. Entonces mejor para ordenarse ustedes en la estrategia de cómo afrontamos problemas sobre este tema es anotar todas las probabilidades al inicio, las que puedan sacar de inmediato. ¿Sí? Entonces siempre son los complementos. Bien, vamos con entonces la P. Sí. Es esto A, sería la probabilidad de efectivos Acá. Eso, Acá, ¿no? claro, ahí solamente con la probabilidad del E. Sí, pero condicionado a. Ya, claro. Sí. No puedo hacer ahí de A mencionado S, no puedo hacer A mencionado E. O sea, tú dices hacer esto, probabilidad de No puedo hacer eso. A E y restarle 1. No se puede, más delicado. Mucho más delicado. Por eso la mejor estrategia aquí es país. Porque técnicamente no te debería dar. A dado B, bueno, no, porque más encima hay que dar vuelta a ese. Así que es como meterse en la pata del caballo a hacer eso. Siempre que usted tenga que dar una vuelta a una probabilidad, país. Pero eso está derechamente malo. Puede coincidir en algunas partes, pero no es una buena estrategia. No, bueno, Sí, no es propiedad, no, a veces no se cumple eso. sí. Para, si ustedes quieren verlo como una generalidad, así como proposición. Bien. Entonces, B. ¿Qué me dice la B? Un complejo sistema de ingeniería posee un interruptor automático de seguridad que debe activarse en condiciones de falla del sistema. Supongo que la probabilidad de que el interruptor se active, dado que hay una falla, es 0,99. Automáticamente, entonces, ¿qué tenemos aquí? Probabilidad de que se active, dado que falló. ¿Cuánto es? 0,99. Listo, tenemos la primera. Y entonces, por lo tanto, ¿qué tenemos? El complemento. Es decir, la probabilidad de que no se active, dado que falló. Así mismo. Luego, y que la probabilidad de no activarse, dado que no hay falla, la probabilidad de no activarse, es decir, probabilidad de no activarse, dado que no hay falla, ¿cuánto es? 0,99. Entonces tenemos también automáticamente la probabilidad del complemento, es decir, de que se active dado que falló, perdón, dado que no falló, es 0,01, ¿cierto? ¿Sí? ¿Qué nos piden? ¿Qué nos piden? Finalmente supongo que la probabilidad de que el sistema falle es 0,001. O sea, la probabilidad de que falle es igual a 0,001. Sube. ¿Qué nos piden? Calcule la probabilidad de que el sistema haya fallado sabiendo que el interruptor de seguridad se activó. Entonces, ¿sobre qué tenemos que condicionar? Sobre si se activó o no. Es decir, condicionamos sobre A. ¿Y qué es la probabilidad que nos piden? La probabilidad de que falle. ¿Sí? Eso es lo que nos piden. Eso es lo que nos piden. ¿Quieren estabilizarlo? Varias. Inmediatamente. Probabilidad de A dado F por la probabilidad de F sobre la probabilidad de A. Ay, no tenemos la probabilidad de A. Totales tenemos que usar acá. Esto va a ser igual entonces. Voy a automáticamente sacar esto. Va a ser la probabilidad de A, dado que falló,
por la probabilidad de A más la probabilidad de que no se active dado que falló por la probabilidad de que ya cumplió. Eso. No, mentira. Eso. Era F, que era A complemento y F complemento. Ahí sí. Ahí sí. Sube. Y arriba va a ir la probabilidad de A dado F por la probabilidad de F. ¿Tenemos todos esos números? A ver, ¿tenemos probabilidad de A dado F? Sí. ¿Tenemos probabilidad de F? También. ¿Tenemos la probabilidad de A? También lo tenemos. Probabilidad de F complemento. Ahora tenemos como aquí. Probabilidad de F complemento es 0,999. ¿Sí? Reemplazamos automáticamente. Entonces esto va a ser 0,99 por 0,001 sobre 0,99 por 0,001 más 0,01 por 0,999. Eso le da la calculadora mágica, nos dice que nos da 0,070. Entonces la probabilidad de que falle dato que ya se activó va a ser 0,0. Hasta aquí, ¿alguna duda con estas preguntas? Entonces, estrategia, tengan esas 3 estrategias que comentamos para poder resolver los problemas de probabilidad condicional. ¿Sí? Teniendo eso, les van a salir casi todo. Bien, entonces, lo dejamos hasta acá. Y indicaciones generales, tenemos 2 salas asignadas para el control. Así que durante el fin de semana vamos a dividir el curso para que lo vayan a usar otra vez en otra sala. Nosotros no tomamos el control como los ayudantes, así que está estipulado para hacer 3 horas, de 6 a 9. ¿Sí? Así que, ¿qué les recomendamos nosotros? ¿La máquina? Sí. La